Vivimos en un mundo digital donde todos estamos interconectados. Para los que creamos contenido, a diario intentamos comunicarnos y ser escuchados. Pero ¿cuántas veces sentimos que nuestros mensajes se pierden en el ruido? Estamos viviendo momentos donde la información abunda y tenemos que ser extraordinarios para poder comunicarnos con mensajes cortos y así poder conectar con nuestra audiencia. Hoy tengo el honor de conversar con una persona que ha maestrado el arte de la comunicación a través de la palabra escrita, el gran Leonardo Padrón, el célebre escritor venezolano de mi país que ha tocado nuestros corazones y mentes con muchas de sus obras, como Cosita Rica, Crónicas de la Vigilia, Fuera de Serie y recientemente nos vuelve a sorprender con la creación de la exitosa serie de Netflix Pálpito. Por lo menos yo siempre recuerdo un viaje en carro que hice en Colorado. Yo venía manejando solo un trayecto bastante largo y decido escuchar el audiolibro Fuera de Serie, otra de sus buenas obras y una de mis favoritas. Pues este audiolibro me transportó a distintos lugares, conectándome emocionalmente con cada entrevista hecha a los entrevistados en su programa Los Imposibles. ¿Lo recuerdas? Hoy en la era de las redes sociales, todos buscamos transmitir un mensaje, pero ¿cómo asegurarnos de que nuestro propósito sea claro y nuestro mensaje sea realmente recibido? Para responder a esta pregunta, he invitado al gran Leonardo a este webinar y así compartir su experiencia y conocimiento sobre cómo crear mensajes cortos con propósito. Gracias por asistir y espero que lo disfrutes tanto como sé que yo lo haré. Soy Diógenes de Mr. Lobos. Ajá, buenas tardes, Leonardo, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Bien, amigo, excelente, muy bien. Encantado de estar aquí, gracias por la invitación. Gracias a ti por asistir. Bueno, tenemos una audiencia espectacular. El plan, como te comenté, como estábamos hablando hace un rato, para nosotros, los que no nos dedicamos al arte de escribir y los que tenemos ese don, hay veces que se nos hace complicado escribir mensajes con propósito para las redes sociales. Entonces, bueno, para eso te invito para hablar de ese tema, la situación actual. ¿Sabes cuál es? Bueno, estamos abordados, estamos inundados de información, millones de videos y cada vez tenemos que ser más consistentes con lo que decimos y cómo lo decimos. ¿Okay? Yo en lo personal estoy bastante ansioso de escucharte porque también tengo muchas preguntas a ver cómo cada día escribo mejor mensajes cortos con propósito. Bueno, a ver, primero quiero aclarar que yo no soy un experto en el mundo digital. Digamos, mi territorio es el mundo de las palabras, que es con el que me he ganado la vida y con el que me he conectado con mi pulsión interna, que es la creación. Pero bueno, efectivamente creo que he conseguido de alguna manera descifrar algunas claves a la hora de comunicarme con el gran público, ¿no? Porque, bueno, si en una industria como la televisión, cuyo propósito principal es seducir a audiencias de millones de personas, si un escritor no tiene éxito, es expulsado rápida y ferozmente de la industria porque aquí están en juego, bueno, millones de dólares pues, en cada proyecto que se hace. Entonces yo, bueno, a lo largo ya de más de 30 y pico de años de carrera televisiva, 35 casi, eh, de alguna manera he vislumbrado algunas cosas que me sirven como para quizás aportar a la conversación y que vayamos como descifrando esto que tú estás planteando, que me parece un planteamiento súper interesante porque a mí en lo particular me pasa, y aquí quiero hablar como audiencia de las redes sociales. eh, Cuando yo estoy navegando, surfeando por las redes, y de repente me consigo textos muy largos, bueno, creo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Uno tiende a como a asomarse con reserva y muchas veces la gente lo abandona a mitad del camino. O sea, sin duda alguna, la brevedad, que siempre ha sido una virtud ensalzada además, por los grandes maestros de la literatura. Quizás la frase más emblemática de esa, lo dijo Baltasar Gracián, que decía: si lo bueno
si es breve, dos veces bueno, ¿no? Que de alguna manera te daba a entender que la brevedad en sí era una gran virtud. Y yo vengo del mundo de la poesía, que justamente es de todas las disciplinas artísticas, su naturaleza que la define es la brevedad. Pues la poesía, contra una novela de 500 páginas, los poemas son generalmente de 5, 7, 8, 10 versos, ¿no? Entonces es el mundo de la concisión, de la contención, ¿no? Yo te confieso que cuando Twitter nació, a mí hubo algo que para mucha gente fue como una camisa de fuerza y a mí en cambio me maravilló, que es que en Twitter tú no podías pasar de 140 caracteres. Entonces eso obligó a la gente en un principio a escribir breve. Y la gente, oye, se tropezaba, decía, pero esto no me cabe, esto yo quiero ser más amplio. Pero la gente empezó bueno, de alguna manera a asumir las reglas de juego. Y tú te das cuenta que si quitabas el adverbio, si quitabas el adjetivo, si quitabas eh, otra palabra más, seguías diciendo lo mismo y el contenido era mucho más directo y mucho más contundente. Claro, eso ha cambiado, entonces ahora Twitter ya tú puedes escribir grandes párrafos, ¿no? Pero a mí me encantó cuando nació Twitter y su regla de juego principal era justamente la brevedad, ¿no? Y yo te decía que yo suelo huir de los contenidos muy largos porque, oye, cometemos el error de pensar que todo lo que decimos es interesante, ¿no? Y a veces lo que estamos es haciendo retórica sobre la misma idea. Estamos siendo como excesivamente elocuentes, excesivamente ampulosos, queremos como describir en exceso la idea y lo que estamos es justamente llenándola como de hojarasca, pues, ¿no? Como la paja del monte, pues. Entonces tú, cuando, digamos, creo que todos los que escribimos contenido en las redes o en cualquier formato, si vas incluso a dar un discurso, oye, vas a ser un orador ante una audiencia determinada, trata de no regodearte en ti mismo, ¿no? Porque a veces caemos en la gran trampa que es el ego, ¿no? Que nos gusta oírnos, pensamos que lo que estamos diciendo es sumamente valioso, que a todos les interesa, y estamos, además, como bien lo dijiste en la introducción, estamos en el mundo de la fugacidad. Estamos a velocidad de vértigo. El siglo XXI es el siglo del vértigo, ¿no? Todo se consume de una manera muy rápida. Bueno, todo comenzó quizás con el fast food y ahora yo siento que estamos en el fast world, ¿no? En el mundo veloz, ¿no? Entonces, fíjate que, por ejemplo, lo que hablan los expertos en las redes, ahorita el formato que más funciona son los reels, pero sobre todo los reels breves, son los que más se viralizan, porque la gente ya quiere pasar al siguiente contenido y al siguiente, porque además hay una ansiedad implícita de que me estoy perdiendo algo en esa autopista de altísima velocidad que son las redes sociales. Entonces, sin duda alguna, la brevedad es una virtud. Shakespeare decía que la brevedad es el alma del ingenio, ¿no? Y creo que tenemos que tener esa premisa muy clara porque nos va a ayudar justamente a potenciar siempre lo que queremos decir. Hagan siempre el ejercicio. Yo dicté durante muchos años talleres de poesía y en los talleres de poesía lo que muchas veces era, bueno, y además uno usaba la taller que es como con los talleres mecánicos cuando vas a reparar carros. En los talleres de poesía reparábamos poemas, reparábamos textos, ¿no? Y entonces quitábamos frases que eran redundantes, que no agregaban nada, que había un gran poeta llamado Vicente Huidobro, chileno, que decía, el adjetivo cuando no agrega, mata. Entonces, cuando están redactando un texto y uno tiende mucho a adjetivar, oye, vean a ver si realmente el adjetivo que están colocando agrega algo distinto
algo realmente valioso a la frase. Fíjense ustedes, ¿saben cuál es el cuento más corto de la historia de la literatura? Lo escribió el escritor guatemalteco Augusto Monterroso. El cuento se llama El dinosaurio y tiene solamente 7 palabras. Y dice, cuando despertó, el dinosaurio aún estaba allí. O sea, ese es el cuento. Cuando despertó, el dinosaurio aún estaba allí. Entonces, claro, al principio tú dices, te descolocas, vuelves a leerlo, te das cuenta que además el cuento, en esa brevedad insólita de una frase, tiene hasta un punto de giro, que lo llaman en las tramas de las historias el punto de giro. Cuando estás viendo una serie en Netflix y de repente el argumento tiene un punto de giro que te sorprende, que te asombra, ¿no? Ese cuento se volvió el más famoso de la historia de la literatura en su brevedad, porque, bueno, justamente por eso, por su brevedad, por su contundencia y por eso de que, bueno, de repente tú crees que estás soñando, de repente te despiertas, estabas soñando con un dinosaurio, pero estás todavía allí, entonces se convirtió en una metarealidad, o el dinosaurio es una metáfora de algo, es un símbolo de algo, en fin, tiene toda esa lectura múltiple que tiene la literatura, ¿no? Ahora, Eh, algo que a mí me dime. parece bien interesante escuchar de ti. O sea, quería hablar de Leonardo un poco de su historia. Leonardo es licenciado en Letras en la Universidad Católica de los años 80, los años 80 en Venezuela. Aquí vemos varios venezolanos, pero vemos personas que no son de Venezuela. Los años 80 en Venezuela fue una época bien sucedida. Tuvimos desde un Viernes Negro, un Caracazo, pero también teníamos una revolución cultural interesantísima con novelas de Delia Fiallo, Ricardo Montaner, Franco de Vita y todo lo que nosotros conocemos. ¿Ok? ¿Qué quiero hacer yo? Un viaje en el tiempo de lo que siempre fuiste exitoso cuando escribes y hoy sigues siendo exitoso y has visto pasar la historia. Entonces, una de las preguntas que yo quiero saber de la historia de Leonardo es, ¿cuál de tus, mm, ¿cuál de tus escrituras, en cuál de tus escrituras lograste descubrir la potencia que tenías de cautivar la atención de las masas? ¿En cuál de las historias desde tus inicios? Bueno, fíjate, yo tengo varios registros de escritura, yo ejerzo varios registros de escritura. Es decir, desde la poesía, que es quizás la más elitesca, hasta la telenovela, que es la más popular, pasando por el cine, pasando por las series de televisión, pasando por el género de las entrevistas, pasando por las crónicas, la crítica literaria, la literatura infantil. O sea, yo, digamos, como les dije, las 27 letras del alfabeto son mi equipaje para construir mi obra, ¿no? En un principio, yo empecé a sentir la potencia, el poder de las palabras. Bueno, en mi primera juventud, cuando empecé a intentar conquistar a una muchacha que me gustaba mucho y me di cuenta que la poesía era una gran arma de seducción. Es decir, las palabras colocadas de la forma más ingeniosa posible funcionan como un arma de seducción. Así como la música también funciona. Tú le preguntas a cualquier músico, tú le preguntabas, me acuerdo mucho a Gustavo Cerati, que el cantante de Soda Stereo, que yo lo entrevisté para Los Imposibles, ¿por qué te pusiste a hacer música? ¿Por qué te metiste a la música? Bueno, para conquistar mujeres, me decía él. Entonces, y yo me acuerdo que cuando a mí me funcionó la poesía para conquistar a la muchacha que pretendía, yo creo que ese fue mi primer gran éxito, ¿no? Un éxito local, modesto, personal, íntimo, pero dije, ok, esta habilidad me funciona. Porque, bueno, no estaba apelando justamente al físico porque no era mi virtud. Mi virtud fue esa. Entonces, después, claro, eso se potenció en mi labor profesional. Eh, cuando comencé a escribir mi primera historia para televisión y gané el rating en horario estelar, en prime time, 9 de la noche en Venezuela, y los ejecutivos estaban felices porque, bueno,
le había dado la vuelta al asunto porque estaban ganando el canal contrario y yo acababa de torcer el asunto. Entonces, bueno, ahí obviamente me di cuenta que acababa de ser exitoso, porque había escrito una historia que había emocionado a la gente. Porque, bueno, justamente los storytellers manejamos el lenguaje de las emociones, porque las emociones humanas son absolutamente universales. Las emociones humanas son las mismas para un australiano, para un colombiano, para un venezolano, para alguien nacido en Oklahoma, para un oriental, para alguien nacido en el Medio Oriente. Eso nos define a todos. La condición humana está llena de emociones. Yo creo que una de las principales virtudes, de hecho, que uno debe tener, o uno de los principales propósitos que uno debe tener cuando escribe un contenido para redes o para cualquier formato, es que logres hacerlo que logre emocionar. ¿Y cómo logras emocionar? Me dirás tú. Bueno, obviamente no es que te voy a dar la fórmula de oro alquímica para transformar el papel en diamante. Pero digamos, la idea es abordar tu concepto, tu propósito, no desde la frialdad, no desde la excesiva racionalidad, sino imprimiéndole calidez, imprimiéndole una dosis de humanidad. Y generalmente la mejor estrategia para eso es, bueno, apelar al lenguaje de las emociones. Entonces, el primer momento en que yo detecté a nivel profesional que estaba funcionando mi habilidad, bueno, es eso, eh, cuando me gané el rating, que es quizás la palabra sagrada de la industria del entretenimiento, ¿no? Sí. Ahora, es decir, tú consideras un elemento clave la parte de la conexión de la escritura con las personas, no escribir desde la parte de la frialdad. ¿Y qué otro elemento consideras tú importante? Porque también tú eres productor de televisión y, digamos, en la parte, ya tú vas en la parte audiovisual. ¿Qué otros elementos consideras tú importantes para la conexión de una audiencia con una persona para luego llevarlo a un mundo rápido de mensajes cortos? Mira, yo diría que la autenticidad. Es decir, muchas veces caemos en la trampa de remedar estilos de alguien que vemos que tiene muchísimos seguidores, que tiene mucho engagement, bueno, que es exitoso en las redes o en el formato que estemos transitando y terminamos copiando el estilo de otro. Entonces, esa no es tu voz natural. En la escritura, por ejemplo, lo principal es conseguir tu voz propia. Al principio, cuando yo comencé a escribir, yo tenía influencia de los escritores que más me importaban. Entonces trataba de escribir como José Ignacio Cabruja en la televisión, en la poesía trataba de escribir como, qué sé yo, como García Lorca o como César Vallejo, hasta que fui buscando mi propia voz. ¿Por qué es tan poderosa la propia voz? Porque es original. Es original, así sea brillante o no, pero es tan original como tu huella digital. Tu huella digital es una seña que la utilizan justamente los sistemas de seguridad del planeta entero para identificarte, ¿no? Para saber quién eres. En la medida en que nosotros le hacemos caso a nuestra huella digital para comunicarnos, es decir, oye, realmente lo que quiero decir es esto, y yo lo quiero decir así, más allá de que esté de moda esto. En esa medida tú vas a ganar autenticidad y vas a ganar un estilo propio y te vas a comenzar a distinguir de esa muchedumbre de voces que hay en las redes, ¿no? Por ejemplo, fíjate, yo ahorita siento que se puso muy de moda una estrategia que no sé quién sería el primero que la lanzó en el mundo de las estrategias digitales. Si tú quieres conseguir interacción con tus seguidores, cuando pongas el texto sobre algo, termina con una pregunta.
qué sé yo, vas a hablar de cuál es mi película favorita en la vida, es El Padrino, porque en El Padrino tal, 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 y porque Francis Ford Coppola es mi director tal, tal. Y tú, ¿cuál es tu película favorita? O sea, ya cuando yo veo eso al final de cada texto, yo digo, Dios mío, pero ¿por qué estamos tan robotizados que ahora estamos todos repitiendo la misma fórmula para enganchar al otro? Y ya hasta o sea, ya a mí en lo particular, ojo, estoy hablando de mi experiencia personal, ya a mí me aburre cuando me consigo la bendita frasecita porque es como que alguien la puso como el tutorial de cómo debe ser nuestro comportamiento en las redes. Y ya ahí estás dejando de ser original, por ejemplo. Correcto. Ahora, algo que lo hablábamos hoy cuando hablamos por teléfono, tu escritura es bastante profunda, pero es bastante simple. ¿Ok? Hablamos de tener la conexión con las personas, de tener autenticidad y cómo logras dar mensajes profundos y escribirlos de una forma simple de comprender. Yo recuerdo en una situación que tuvimos, fue bastante, había mucha tensión, pero tu escritura era profunda, daba risa en un momento que no había que reírse. Entonces, ahí yo creo que hay una magia bien interesante que me encantaría saber cómo lo logras. Bueno, es que a mí me parece que no hay nada más, ah, no hay nada que te haga perder más conexión con la gente que la arrogancia. Ok, Cuando tú de alguna manera transmites arrogancia, cuando como de alguna manera te comunicas de una forma que das a entender que eres un ser superior a los que te están leyendo, eh, yo creo que ya eso genera un distanciamiento, ¿no? Y además, yo soy un permanente alumno de la vida. Yo creo que uno nunca se debe parar del pupitre de alumno. La vida es un eterno aprendizaje. Y en la medida en que tú tienes eso claro, tú vas a ser un tipo sencillo. Es decir, yo no me las creo. Yo puedo tener cualquier cantidad de canas, cualquier cantidad de años y cualquier cantidad de éxitos en mi vida, pero también he tenido fracasos en mi vida, ¿no? Y cada vez que yo prendo la computadora para escribir un capítulo de una serie o de una novela o de un artículo de prensa y veo ese blanco del monitor, a mí me entra pánico. Y digo, bueno, aquí tengo otra vez que vencer a la página en blanco. Y a veces no tengo eso que llaman inspiración, que mucha gente habla de la inspiración. Eh, para mí la inspiración no existe. O sea, yo como soy un escritor profesional, yo a la inspiración le pongo una pistola en la cabeza y le digo, mira, hoy hay que trabajar, así que vamos, punto, hay que trabajar. Ya está, hay un equipo que está esperando por 40 páginas, ¿no? Entonces yo he aprendido a trabajar estando despechado, estando con gripe, estando, no sé, con resaca, estando básicamente con pereza, ¿no? Y eso me convirtió en un escritor profesional. O sea, yo saco el trabajo. Este, Picasso decía, yo no busco, yo encuentro, ¿no? correcto. Eh, y también decía una frase muy famosa que el arte es 99% de transpiración, 1% de inspiración. O sea, tienes que sudarte en la página, tienes que sudarte lo que vayas a hacer, el texto, cualquier trabajo que vayas a hacer. Entonces, eso, cuando tú tienes eso claro, eso te da sencillez automáticamente. Mira, te voy a comentar algo que a mí se me acercan todos los días. Pichones de escritores, gente que quieren ser escritores, gente muy joven, y de repente hay alguien, el otro día se me acercó alguien que me dijo, oye, Leonardo, te quiero mostrar algo, o sea, tengo un guión que no es por nada, pero me quedó brutal. Ya cuando él se está vendiendo con esa arrogancia, ya yo me puse en guardia. O sea, no te vendas como que tu guión quedó brutal, tu historia, porque ya, o sea, me estás poniendo la vara muy alta y lo más seguro es que me vaya a defraudar, porque me estás diciendo que es una maravilla. Entonces, creo que no hay herramienta más lúcida, que no hay mejor estrategia que la sencillez, que la humildad y la sencillez además para transmitir las ideas. Yo conozco escritores, hay un escritor venezolano que es amigo mío que comienza el libro poniendo un epígrafe
y el epígrafe es en francés. Y yo dije, bueno, ya está. Si ya yo sé francés, obviamente me perdí el epígrafe. Entonces ya hay un exceso de arrogancia. Oye, seamos sencillos, queremos comunicarnos, vamos a comunicarlo con las palabras más, digamos, más conocidas del idioma, pero las ponemos de una manera que la gente no solamente las entienda, sino que les suenen con seducción, con encanto, con duende, pues, ¿no? Correcto. Ahora, ¿sabes qué? Me gustaría saber alguna historia o experiencia personal que hayas utilizado para conectar a nivel emocional con tu audiencia masivamente. Las obras que tú haces son de conexión masiva y yo me imagino que tienes que tener algún ingrediente, algún elemento que ya tú sabes que va a tener éxito. Algo, ¿cuál es la señal? ¿Cuál es el ingrediente? Mira, me estás preguntando algo que siempre se debate en todos los foros en la industria de la televisión, que es cuáles son las claves del éxito. Es decir, no existe. Yo puedo tener diagnosticada una cantidad de elementos que debe tener una historia para que conecte y a ese guión que tiene todos esos elementos le puedes poner unos grandes actores de moda, unos actores que están pegadísimos con la audiencia y le puedes poner unos grandes valores de producción, mucho presupuesto y puede fracasar la historia. Es decir, me ha pasado a mí, le ha pasado a los más grandes, le ha pasado a todo el mundo, porque no existe la receta. O sea, si la existiera, bueno, es decir, fuéramos muchos, fuéramos mil millonarios, pues, ¿no? Con el asunto. Lo que yo sí creo, a ver, lo que siento es que uno tiene que escuchar muchísimo las historias de la gente. Uno tiene que porque a veces cometemos el error de hablar mucho y no oír a los demás, ¿no? Para conectar, para intentar agarrar el pulso de la calle, el latido de la calle, ¿no? De manera que lo que tú cuentes guste y sorprenda. Yo, por ejemplo, Pálpito, que tú la nombraste, que fue mi serie de Netflix, que tuvo 2 temporadas y que se vio en 192 países y que estuvo en primer lugar como programa de habla no inglesa durante 7 semanas. Eh, Eso fue algo que yo mismo me sorprendí. Pero ¿por qué tuvo esa caja de resonancia tan grande? Porque yo busqué primero una historia sobre algo que no estaba tan explotado. Es decir, no era una historia de narco, era sí una historia de amor, pero en clave de thriller, o sea, mezclaba 2 géneros y entonces busqué como un contexto distinto, que fue el mundo del tráfico de órganos. Y a eso le agregué como la idea metafísica, esotérica de si los órganos tienen memoria, que muchos médicos dicen ahorita que los órganos tienen memoria. Entonces, ¿qué pasa si le quitas el corazón a alguien y se lo pones a otra persona? Le mudan las emociones a esa persona. Entonces, eso le fascinó a la gente, porque a la gente le encanta lo que no entiende, lo sobrenatural, lo misterioso. Además, y tenía todo, bueno, por supuesto, ahí el argumento oye, te puedes enamorar 2 veces del mismo corazón, ¿sabes? Todos esos ingredientes generaron ese éxito, porque apelé a la emoción, a las emociones humanas. Digamos que tú consideras que puede haber sido un factor importante de éxito la parte desconocida, donde tú conectas a las personas con algo que dicen, wow, y si eso pasa, o sea, donde los pones en la duda en la parte esotérica. Ahora bien, Claro. vámonos. Perdón, y hubo algo también, Diógenes, importante allí. Yo hice que la gente se pusiera en los zapatos del supuestamente el villano de la historia. Es decir, tu pareja, el amor de tu vida, le queda un mes de vida y la única manera de que siga viva es de que tenga un trasplante de corazón. Y la lista de espera, el próximo corazón disponible, faltaban 8 meses. Es decir, no había, era una callejón sin salida, una situación límite. Aparece un traficante de órganos y le ofrece un corazón por determinado precio. Eso implica mandar a asesinar a alguien. O sea, y hay un tema que te violenta tu moral, tus códigos morales, ¿no? Tus códigos humanos. Y entonces el televidente se queda como, ajá, y si me pasara lo mismo con mi pareja,
con mi esposa, con mi esposo, ¿y qué haría yo? Ese juego de confrontarte en qué harías tú, a la gente le fascinó. Eso lo sabemos porque hicimos un focus group, ¿sabes? Entonces, esa cosa de que de repente tú logres poner a los demás en los zapatos de lo que tú quieres plantear, del planteamiento, del conflicto, del problema, creo que es una estrategia interesante. Bueno, de verdad que sí está interesante. Yo estoy aquí alucinando con todo lo que me cuentas para poder aplicarlo en mis pequeños mensajes breves que hago en mi social media. Pero va a ser divertido porque todo lo que estamos hablando, vamos a hacer un resumen bien interesante. Ahora bien, vámonos un poco más al futuro, a lo que yo le digo lo inorgánico o lo insensible que aprenden ustedes, los creadores, ¿ok? De los que han hecho grandes obras. El ChatGPT. Muchísima Mm. gente está ChatGPT se siente escritor y no son escritores porque son muchas letras inconsistentes y hasta bastante, a mí me parece, no sé, la escritura son palabras que yo nunca usaría o yo cuando las leo no creo que conecten con alguien. ¿Qué recomiendas a las personas para mantenerse auténticos y evitar sonar demasiado comercial o genérico? ¿Qué le recomiendas a las personas? Por ejemplo, alguien que dice, mira, yo soy carente de la escritura, tengo que apoyarme en ChatGPT, tengo que escribir un mensaje y le sale el mensaje de ChatGPT. ¿Qué le recomiendas hacer? Wow, mira, el ChatGPT, a mí lo que no me gusta del ChatGPT es que le falta como alma, es decir, le falta la experiencia personal del ser, del individuo que está transmitiendo el asunto. Y creo que se nota, porque es como muy prefabricado el mensaje, ¿sabes? Como muy perfectico, ¿no? Eh, Fíjate que yo he hecho ejercicio con el ChatGPT y le he dicho, mira, escribe un poema a la manera de Leonardo Padrón y lo que me escribe no tiene nada que ver conmigo, o sea, y es una ristra de lugares comunes, y le digo, escribo un poema a la manera de Neruda. Entonces, porque claro, el ChatGPT lo que está es buscando, bueno, la base de datos esa monstruosa que tiene, y entonces hace un ensamble, ¿no? Y le falta la experiencia humana. O sea, entonces, oye, yo siento que uno, por ejemplo, cuando va a escribir algo, oye, yo creo que no hay nada más valioso que lo escribas desde tu punto de vista. Así tu prosa no sea impecable, así no seas un experto en la escritura. Eh, y yo creo que la experiencia personal es maravillosa. Ahorita está muy en auge en el mundo de la literatura lo que llaman la autoficción. La autoficción es contar tu propia historia. eh, bueno, y la condimentas, y la aliñas, y la envenenas, y la potencia, porque está adquiriendo mucho valor la experiencia personal. Es decir, por ejemplo, alguien que haya vivido el momento terrible de la explosión del World Trade Center, que estaba en Manhattan en ese momento, es muy distinto la experiencia que te va a contar el que estaba a una cuadra al que estaba viéndolo a 10 cuadras y lo que vio fue las grandes volutas de humo, ¿no? Es muy distinto el que te cuenta un huracán desde un refugio o te lo cuenta porque lo vivió a través de las redes sociales. Hay una cosa maravillosa en lo que llaman la experiencia. Bueno, fíjate los relatos de la gente esta que vivió el ataque en Israel, los muchachos que estaban en la fiesta esa que estaban amaneciendo. Los relatos de cada uno son distintísimos. Entonces, es muy valioso cuando oyes el relato de cada uno, porque hay momentos precisos, situaciones, circunstancias eh, que te lo hacen mucho más valioso. El chat GPT siento que todavía es muy frío, siento que le falta alma, insisto, y que le falta el sudor del alma humana. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, yo creo que para ir cerrando y abrir a las preguntas, te quiero pedir, ¿qué consejo le darías a alguien que está comenzando
en el mundo de las redes sociales. Aquí tenemos muchísimas personas relacionadas, bueno, a negocios, o escriben redes sociales, gran parte está en el negocio de real estate. ¿Qué consejo le darías a alguien que está comenzando en el mundo de las redes sociales y quiere hacerse notar a través de sus mensajes cortos con propósito? Bueno, yo primero saco el letrerito de que, no, de nuevo, de que no soy experto en redes sociales, pero de mi experiencia, yo efectivamente, bueno, yo tengo, en Instagram tengo 1.400.000 seguidores, en Twitter tengo 3 millones de seguidores, o sea, algo he transitado ese camino. Claro, los tengo también porque, bueno, por lo que ha sido mi trabajo público, pues, ¿no? Pero eh, en la medida en que uno, insisto, escribe desde la sencillez, desde tu voz personal, ergo desde la originalidad. No es que déjame escribir como escribe tal persona, trata de contar el asunto con tu propia voz, porque vas a sonar más genuino. Y no le tengas miedo a escribir desde la emoción, porque justamente ahí es donde está la mayor conexión posible. Y número 4, o 5, es decir, trata de ser breve. No hagas un derroche de palabras. O si lo escribes, escribe el texto, a lo mejor el texto tiene 15 líneas y trata de decir lo mismo en 10 líneas y después trata de decir lo mismo en 8 líneas y vas a ver cómo lo vas a lograr y cómo las frases que digas van a ser cada vez más poderosas. ¿Sabes algo, Leonardo? Tu consejo es valioso y todos sabemos que, o sea, al final la clave de los seguidores yo creo que sigue siendo la misma. A la final, cuando hay un mensaje corto con propósito, ¿cómo premian las plataformas de redes sociales para darte más vistas? Con la atención. ¿Y cómo logras la atención? Dando un mensaje con propósito, siendo breve y diciendo algo consistentemente. O sea, a la final, todo lo que venimos haciendo a lo largo de tu historia viene siendo premiado de la forma moderna, donde dicen lo mismo que se decía antes en una novela, en horario estelar, pero ahora se dice un mensaje de repente de 9 y a lo mejor hasta sin voz, sino solamente con señas y algunas palabras. O sea, al final, yo cuando reviso las redes sociales, yo no tengo tantos seguidores, tengo creo que 27.000 nada más, pero los videos que han sido más premiados para nosotros, hemos logrado videos de 1.7 millones de vistas. Son los videos que logramos mantener la atención de las personas a lo largo del video. Y cuando yo reviso el video ¿cuál fue el éxito? Dimos un mensaje corto con propósito. El tiempo de duración de vista de la persona en el video fue mucho más largo, fue casi el 100% del video. Entonces, digamos, hoy siguen aplicando y hoy siguen reinando los mismos factores que te han dado el éxito a lo largo del tiempo y es escribir bien las cosas, escribirlo brevemente. Aquí vamos no sé si quieres agregar algo más y me gustaría abrir las preguntas. Aquí tengo, No, vayamos a las preguntas de los amigos, claro. gracias Leonardo por todo. De verdad que sí, de todo, de este video voy a hacer un gran resumen y vamos a sacar un Mr. Lord potenciado de todo lo que... Y espero que las personas que estén presentes aprovechen esta gran oportunidad, aprovechen esta gran oportunidad de tener un experto, una persona exitosa que realmente ha logrado el éxito, no por relaciones, sino por su éxito, a lo largo de décadas, en millones no en millones, pero en muchísimos momentos distintos, y a la final, él está dando la clave. Léanlo, vuélvanlo a revisar, escriban y aplíquenlo en su día a día. Aquí hay una pregunta de Morelia Leal, dice, ¿este webinar queda grabado? Sí, Morelia, queda grabado. Vamos a hacer una edición para ponerlo un poco más corto y sí lo vamos a subir al canal de YouTube de Mr. Lowe's. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta, me encantaría escucharlo, me gustaría que Leonardo les responda, aprovechen esta gran oportunidad. Este es el Claro. momento en que se impone el pudor. Sí. Y un poll de lo más bueno y te cuento que no sé qué pasó, vale, algo me pasó por acá, pero tenía un poll buenísimo. A la final no lo saqué. Aquí está Ada Vargas. Me gustaría saber cómo llegarle a las personas al corazón.
Eso es una pregunta. Eso es una pregunta. Wow, esa pregunta vale como $1.000.000. Este, mira, no, la verdad es que me cuesta responderlo porque, insisto, no es que hay una fórmula para eso. Ah, yo mis textos los trabajo muchísimo porque más allá de que tú puedas tener cierta habilidad para las palabras, también yo creo muchísimo en el trabajo, en el esculpir los textos, trabajarlo lo más posible para justamente mover a las personas. Yo creo que uno siempre tiene que apelar además, por ejemplo, en mis historias yo apelo a los temas eternos de la humanidad, ¿no? Los temas eternos que son el amor, el misterio ante la muerte, la soledad, bueno, el deseo, ¿no? El eros. Hay una cantidad de temas que son absolutamente comunes a todos los seres humanos. Y en la medida en que nosotros exploremos esos temas desde nuestra trinchera, desde nuestra experiencia de vida, siempre vamos a conectar con alguien. Eso es así. Claro, uno tiene que deslastrar ese texto bueno, eso, del recurso fácil, de la expresión manida, del lugar común, y tratar de que la frase tenga como fuerza propia. Este, fíjate que mi poema más famoso es un poema de 2 líneas, que es un poema sobre esa cosa cuando de repente tú te consigues a alguien que siente que es el amor de tu vida, pero pareciera que es a destiempo, ¿no? Que dice, has llegado tan impuntualmente a mi vida que he decidido corregir todos los relojes hacia tu posibilidad, ¿no? Entonces, fíjate, brevísimo, es mi poema más breve. Y entonces está el tema de corregir los relojes para que encajen los destinos. Entonces, eso es una idea que tú puedes decir de 1.000 formas, millones de formas, eh, y eso es una forma de decirlo, por ejemplo, ¿no? Y es sencilla porque no estoy usando palabras rebuscadas, palabras que tienes que ya buscar en el diccionario, porque creo que también la sencillez, que ya lo hemos dicho, es una virtud muy poderosa. Mira, aquí conseguí el poll, voy a hacer un launch y la pregunta que acordamos es, ¿te resulta complicado escribir mensajes cortos con propósito en redes sociales? Me encantaría saber de la audiencia que tenemos hoy, ¿cuál es la respuesta? Me gustaría que la gente se motivara, ahí hice el launch, me gustaría saber masivamente qué tan difícil es para las personas. Ya tenemos ahorita conectadas 90 personas, vamos a ver acá, mira, fíjate tú, qué bueno. Vamos a ver los resultados. Ajá, a veces, una mayoría sí, veamos cuál es la respuesta. Claro, Em, la mayoría va a decir que sí. la mayoría dice que sí, pero fíjate tú que sorpresivamente algunos dicen que no y otros dicen que a veces. Está interesante el poll. Vamos a ver qué tal. Llevamos 27, 28. Aquí bueno, apenas 44 respuestas. Vamos a ver si se anima por lo menos la mitad de las personas que estamos aquí presentes. Ujú, se animan a responder. Y hay otra pregunta que me gustaría hacer luego de esta y es saber masivamente qué es lo más complicado para ti al redactar mensajes breves en redes sociales. Vamos a responder esta pregunta y luego hacemos la segunda para ver masivamente. Bueno, aquí ¿Qué es tengo. lo más complicado para mí? Perdón. ¿Qué es lo más complicado para ti al redactar mensajes breves en redes sociales, para las redes sociales? ¿Ok? Vamos a ver aquí. Bueno, justamente, tú sabes que hay una frase de Pascal, que es un filósofo francés, que dice, he hecho esta carta más larga de lo usual porque no tengo tiempo para hacer una más corta, ¿no? Que fíjate la maravillosa paradoja, ¿no? Porque a veces resulta, a veces no, siempre resulta más complicado escribir corto que escribir largo. Porque al escribir largo, tú estás en el fondo, cuando estás escribiendo, estás desarrollando la persecución de tu idea, pero de alguna manera, ¿sabes? Le estás dando como demasiadas vueltas, caminando mucho para expresar lo que quieres decir.
A mí siempre me ha encantado esa frase de Pascal, de que esta carta me quedó más larga de lo usual porque no tengo tiempo para hacerla corta. Eh, Esa frase es muy poderosa porque eh, te, te explica la complejidad de la brevedad. Entonces, siempre a mí me cuesta también. Hay gente que cree que yo me siento en la computadora y escupo los textos así, ¿no? Un dos por tres. Y yo mismo digo, ajá, la escribo, la releo, la vuelvo a escribir. Déjame cambiar este adjetivo porque está como muy trillado, como muy usado. Déjame buscar un adjetivo que sorprenda un poco más, que llame más la atención. Déjame limpiarlo de adjetivos, por ejemplo, ¿no? Eh, Usar frases cortas, ¿no? Y si usas frases cortas, invariablemente vas a ser más breve. Eh, es una faena complicada, pero más o menos un poco por ahí va el trámite. Mira, aquí tengo el resultado de la primera pregunta y dice, ¿te resulta complicado? Aquí dice que 66% sí le resulta complicado, 18% no y 16% a veces. Aquí les estoy compartiendo el resultado para que lo vean. Tuvimos 61 respuestas. Aquí hay una pregunta bien interesante. Pero perdón, esa encuesta, ese resultado se conecta directamente con la frase de Pascal que te acabo de decir. O Correcto. sea, te escribí la carta larga, pues no tengo tiempo para escribirte la corta. Total, ¿Entiendes? total- totalmente de acuerdo. Y aquí tengo otro que lo voy a formar ahorita. Es cuál es la parte, vamos a hacerlo también a la audiencia. ¿Cuál es la parte complicada del, vamos a hacer una nueva pregunta aquí. De escribir ese texto, ese contenido. ¿Cuál es la parte complicada? Vamos a poner esto y ponemos el tema. Hay varias preguntas interesantes, pero no las podemos leer todas. Llegaron más de, yo creo que, no sé, hay un número interesante de preguntas, pero entonces voy a escoger algunas, no por preferencia de Bueno, nadie. aquí estoy viendo que hay 18. Sí, hay bastante. Si quieres, escoge alguna y la que a ti te, no sé, te parezca interesante. Todas son interesantes, pero de repente la que... Mira, alguien dice, ¿qué consejo darías a alguien que está comenzando a escribir un libro corto en plataformas de ebooks? Bueno, un libro corto en cualquier plataforma o en cualquier lugar, lo primero que tienes que hacer, búscate al menos dos lectores, de gente con criterio, gente inteligente y gente sincera. No te vayas a buscar, no se lo dejes a tu mamá o a tu papá o a alguien que te vaya a decir, no, esto es una maravilla, mijo, tú eres, pero, o sea, eres un genio, eres una genia, te vas a ganar el premio Nobel de literatura. Porque cuando uno busca consejos, uno busca que le digan la verdad y que te digan, mira, me aburrió, me parece, no me conecté, o me parece que le sobran, no sé, 15 páginas. Búscate gente que sea cruda y honesta, así te duela. Pero esos son los que te van a ayudar de verdad. Y búscate dos buenos lectores, pues, para que para que te ayuden bueno, a que no metas la pata, básicamente. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Hay veces que, como tú dices, somos demasiado egocéntricos y pensamos que queremos escuchar nuestra historia releída y pensamos que es súper interesante y resulta que no lo es. ¿Ok? Entonces, mira, aquí lancé la segunda pregunta que dice, ¿qué es lo más complicado para ti al redactar mensajes breves en redes sociales? Aquí ya están respondiendo, Bueno, llevamos, ya yo respondí eso, ¿no? sí, pero la estoy lanzando a la audiencia a ver Ah, que claro, exacto. qué es lo que la gente responde. A ver qué tal. Aquí hay una pregunta de Enrique. ¿Cómo logras mantener la atención constante del lector o del televidente? O el televidente. Bueno, ese es el gran desafío. Imagínense ustedes en Netflix, que yo escribo para Netflix, ellos tienen el algoritmo, les indica, por ejemplo, que a los 7 minutos ya hay mucha gente que abandona la serie si no se enganchó. O sea, le dan chance 7 minutos pues, y están así con el control remoto en la mano porque tienen, en la propia Netflix, tienen 500 ofertas más por decir un número pequeño. Pero está Apple TV, está Hulu, está Max, está Amazon, todo lo demás. Entonces, claro, tú tienes que comenzar planteando lo más pronto posible el conflicto, el tono de la historia y tienes que, digamos, no detenerte en escenas
inconducentes, que no te lleven a ningún lado. O sea, tú tienes que plantear lo más pronto posible de qué va la historia y plantearlo con elementos lo más interesantes posible, con personajes llamativos, que te generen una sonrisa, que te generen empatía, que te interesen. Porque, insisto, hay una sobredosis de historia. Entonces, es parte del asunto. Por eso este oficio no es nada sencillo. No lo es. Aquí tengo, fíjate tú, tengo ya la respuesta de la encuesta. Entonces, es sorprendente que donde más la gente se complica es en la estructura del mensaje y en mantener el mensaje claro. Volvemos a lo mismo de Pascal. Exactamente, exactamente. Pero bueno, eso, la estructura es, yo diría además, oye, como las redes son el mundo a máxima velocidad, no tarden en entrar en materia. No empiecen el texto o el mensaje eh, yéndose por las ramas o casi que buenos días, me encanta que me estén leyendo, tenía muchas ganas de conectarme con ustedes, este mensaje que todo eso es bullshit. O sea, vayamos de alguna manera que la primera frase, lo que yo les estoy contando ahorita de cómo escribo historias para la televisión, funciona también para esto, aunque no lo crean. Que la primera frase tenga ya un gancho. Pueden buscarse incluso una cita de algún escritor que lo consiguen en Google que tenga que ver con el tema de ustedes. Si van a hablar de repente, no sé, de efectividad o de rendimiento o el poder o de lo que implica el dinero, busquen y de repente eso, el apoyo de un gran escritor, de un gran filósofo que consiguen en Google, lo consiguen en segundos y a raíz de ahí pueden enganchar, como dijo tal persona, como dijo Jorge Luis Borges, etcétera, etcétera. Y de repente ahí en la segunda frase empiezan a decir lo que quieren decir sin mucho adorno, sin mucho adjetivo, para mantener el mensaje claro. Sin frases muy rebuscadas, pero sin que sea tampoco excesivamente desangelado, pues desaliñado, pues tiene que tener algo de encanto el texto. Correcto. Bueno, yo creo que con esto aquí hay varias preguntas. No sé si quieres responder una antes de cerrar y Cerrar. pedimos. Ok, aquí hay varias interesantes. Escoge tú a tu criterio, a la que a ti te... Gracias a todos por los comentarios tan generosos que están por aquí. Eh, Bueno, ajá, aquí no se cree que estar posteando todos los días es bueno, no. Tú sabes que a mí me parece que es un tormento porque el algoritmo te dice, tienes que postear todos los días, pues si no te castigo. Y yo les confieso que yo decidí no, es decir, deshacerme de la dictadura del algoritmo y postear a mi ritmo, porque ya uno es rehén de demasiadas cosas en la vida, es rehén del tiempo, es rehén del trabajo, es decir, como para que también seas rehén de las redes, pues, ¿no? Entonces, oye, yo siento que uno debería comenzar a aprender a ser un poco más libre, ¿no? Este, eh, bueno, no sé, hay muchas cosas y ya se van atacando el tiempo, ¿no? Eh, Estamos ya en los 50 minutos. Bueno, Leonardo, yo quiero darte a ti las gracias por el tiempo, darle las gracias a la audiencia que vino y nos acompañó en esta gran conversación. Lo vamos a tener posteado en YouTube. Yo aprendí muchísimo, ¿ok? De todo lo que he leído, digamos, más allá que eso, confirmarlo con el éxito, con un éxito viviente para mí es grandioso. Y volvemos a lo mismo, es ser claro, ser conciso y ser uno mismo. Mantener la esencia es lo que te asegura el éxito en cualquier tipo de comunicación. Yo creo que desde una carta, o sea, es lo que estoy comprendiendo de todo lo que escucho de ti, que realmente eres el sabio, mantener tu esencia y ser breve, ser consistente, escribirlo concreto. ¿Ok? claro, totalmente. Bueno, Bueno. para cerrar, Nada, amigo, mil gracias por esta experiencia, una experiencia para mí que no había vivido, estar con una comunidad
de realtors, de gente además yo he tenido mucha relación con realtors, me he mudado bastantes veces en mi vida. Así que, bueno, en el fondo tienen que ser unos grandes seductores, como los escritores, que tenemos que ser unos grandes seductores. Así que de alguna manera hay una zona común ahí, el verbo de un realtor, el carisma de un realtor, la autenticidad de un realtor. A mí hay un realtor rapidito que nunca o sea, no sabes cómo se lo voy a agradecer. Me estaba vendiendo un apartamento que me fascinaba, que tenía una vista al río y al mar aquí en Brickell. Y el realtor, yo estaba tan enamorado que el realtor me agarró por el brazo y me dijo, te voy a decir la verdad, en el terreno de enfrente van a construir dentro de un año o dos un rascacielos enorme. Es posible que esta vista la pierda, porque yo lo que busco son vistas. Lo primero que yo busco cuando entro a un apartamento es para dónde da la ventana. Y yo le agradecí tanto la honestidad porque vivo cerca y veo cómo están construyendo el rascacielos. O sea, él perdió la venta, pero bueno, ganó la confianza de un cliente. Sí, la confianza es lo más importante, la honestidad y siempre hacer lo correcto. Él hizo, Así es, así es, no fue por la venta, sino ganó, bueno, una relación y ganó un amigo. así es. Bueno, gracias Leonardo de nuevo. Seguimos en contacto, gracias de nuevo por haber accedido. No fue fácil convencerte, tuve que cambiar el concepto bastante, lo tuve que hacer profesional, porque imagínate tú cómo lo podía hacer menos para conversar. Pero chévere, ¿verdad? Fue un placer conversar contigo y aprender de ti. E Gracias. igual a ti, un abrazo y un abrazo a toda tu comunidad. Mil gracias. Un Hasta abrazo. luego.